neurología, cuáles son las causas que desencadenan ese trastorno del movimiento, cómo se comporta durante la actividad, y entren a YouTube y busquen los trastornos del movimiento y vean el videito, me interesa que lo vean y lo tengan y pegan el enlace acá y yo reviso si es coherente con el trastorno del movimiento. ¿Listo? Con esta tabla vamos a trabajar la próxima clase completamente llena. ¿Cómo la diligencia? Con grupos de trabajo. ¿Qué van a hacer? Voy a crear un foro en la NEO y ustedes por grupos suben las tablas diligenciadas. Cada uno por grupos de trabajo. ¿Con qué material lo van a hacer? Aquí están. Trastornos del movimiento a nivel pediátrico, hay algunos que son de características pediátricas. Aquí hay otro capítulo, este está en español, es el capítulo 31 de semiología médica, de neurología de los países. El libro se llama Neurología y es de los países porque es un libro que saca la editorial médica de Antioquia. Y es un capítulo bien interesante que está en español para que lo sepan. Y está este artículo que sí está en inglés, que es desorden del movimiento. Aquí creo que es en este, donde ustedes pueden encontrar las estructuras neuroanatómicas que se efectúan. Entonces hay unas tablitas, revisen, ahí ustedes se encuentran. Igual ustedes entran a los links, le dan traducción con Google y ahí pueden leer fácilmente las tablas. Entonces, ¿claros todos con el taller, chicos? Debe estar listo para el próximo lunes. El próximo lunes, con esto hacemos la clase. Este es el capítulo 32, trastorno de movimiento, que está mostrado. Esa página está suave. Ahora, chicos, ¿qué entienden ustedes por trastorno del movimiento? ¿Preguntas sobre el taller? ¿Qué creen ustedes que es un trastorno del movimiento? ¿Y por qué lo asociamos con el sistema nervioso? Una alteración de la coordinación es un trastorno del movimiento y otra compañía que otro trastorno del movimiento hay. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? ¿Cómo? No realizar el movimiento. Una parálisis, por ejemplo. Una hemiplegia, una diplejía. Un movimiento repetitivo que no se pueda controlar. Rica en transporte. Entonces por acá dicen un trastorno un movimiento que no se puede controlar. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo se definen los trastornos del movimiento. Pues sería como, podemos decir que es un patrón anormal a un movimiento que sea como armónico. Ok. O sincronizado. Entonces, dame un ejemplo. ¿Dónde se te ocurre que pueda haber un trastorno del movimiento para...? Por lo menos las personas con Parkinson, al momento en que van a ser así, pues tiemblan mucho. Ok, eso se llama un temblor cuentamonedas. Y las personas con daños en el cerebro, pues al momento de como descoordinarse. Ok, entonces ahí también tendríamos un trastorno de movimiento. ¿Será que un trastorno de movimiento sería, por ejemplo, la espasticidad? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de espasticidad? Hay una marcha ¿cómo es? Se queda así, que por mucho tono muscular. Del paciente biparético. ¿La han visto? Es la marcha de segador, que es con aberración, rotación. Yo incluso se las mostré aquí alguna vez en tal cuando se ve. Eso sería un trastorno de movimiento. ¿Sí o no? Algunos ven como que sí, otros dicen que sí, queda duda. Es en circunducción en la mano. ¿Alguien dice que no? ¿Quién? ¿Por qué dices que no? ¿Recuerdas su nombre? José Manuel. José, ¿por qué dices que no? Pues,
Ok. Resulta que los trastornos del movimiento, y vamos a empezar a meternos en este cuento, son alteraciones y vamos a ir respondiendo acá a nuestras preguntas. Los trastornos del movimiento van dándonos la necesidad de entender que el movimiento no está regulado solamente por la corteza, ¿cierto? ¿Te acuerdas de la teoría de procesamiento jerárquico? Que teníamos corteza, tronco del encéfalo y médula espinal, y cada uno de ellos tenía unos centros de regulación específicos y puntuales. ¿Qué pasaba cuando se dañaba la corteza? Aparecía ¿quién? Lo vimos en la enfermedad cerebrovascular, la espasticidad, ¿cierto? Diferente a lo que sucedía cuando hay una alteración en la nivel cerebroso. ¿Qué ocurría? Todo lo contrario, hipotonía. ¿Y cómo hay hipotonía? Había hiporreflexia. Y ahí aparecía una de las preguntas del examen, la famosa hiporreflexia pendular, característica, ahí aparecía en el examen como hiperreflexia. Entonces, la hiperreflexia no es característica de las alteraciones cerebelosas. Es característica de la corteza cerebral. Al ser una característica de la corteza, no se considera un trastorno del movimiento, sino se considera dentro de los trastornos, dentro de los signos positivos del déficit neurológico cortical. Todo lo que ocurra por fuera de la corteza cerebral lo vamos a definir dentro de los trastornos del movimiento. Es decir, cosas que ocurran a nivel de núcleos de la base y cerebelo. Por eso aparece la ataxia dentro de los trastornos del movimiento. ¿Cómo se van a diagnosticar, chicos? La principal forma de diagnosticar trastornos del movimiento es por las características clínicas. Y esa es la tarea que ustedes tienen acá en el cuadro, reconocer cuáles son esas características motoras, que cuando ustedes vean a un paciente digan, eso es una fasciculación y no es un temblor por eso. Eso es una distonía y no es una coria por eso. O esto es una coria o esto es un amibalismo. Pero los trastornos del movimiento tienen unas características muy particulares que los identifican a cada uno de ellos. Entonces, este diagnóstico siempre va a estar dado, bueno, en gran cantidad va a estar dado en primera instancia gracias a la observación clínica del movimiento. Y muchos de los trastornos del movimiento los diagnosticamos en físico. Porque el médico general ve un movimiento de la mano y él no sabe si es una ataxia, o si es un parkinsonismo, o si es un temblor esencial. Que cada uno tiene unas características diferentes. Nosotros, si como ya tenemos la habilidad para reconocerlo, podemos hacer ese tipo de distinciones. ¿Qué los causa, chicos? Pues ya lo definíamos. Alteraciones en dónde. Principalmente núcleos de la base, o ganglios basales y cerebelo. ¿Y cómo se clasifican? Ya les voy a mostrar por definición cómo se clasifican. A grosso modo, hipercinesias e hipocinesias. Dentro de esas generalidades, siempre que hablamos de un trastorno de movimiento, todos tienen una forma de presentación diferente. Algunos temblor, otros movimientos rápidos y abruptos, caso del inhibalismo, otros movimientos rotacionales, caso de la distonía. Entonces vemos a los niños haciendo este tipo de movimientos, una PC de tipo distónica, o empiezan a hacer movimientos rotacionales de cuello, y eso es que complica la ejecución del movimiento. ¿Qué pasa si yo estoy sentado y mi cuello se mueve de forma rotacional? ¿Será que puedo mantener la sedestación? Entonces, esos trastornos del movimiento, además de eso, generan problemas en el mecanismo del control postural, un concepto que ustedes ya vieron cuando hablamos de control de aprendizaje motor. Algunos se exacerban durante el reposo, otros se exacerban durante el movimiento, unos aparecen durante la ejecución de actividades voluntarias, otros desaparecen dentro del sueño, y además de esto, algunos, como el Parkinson, se exacerban con episodios de ansiedad. Un abuelito está estresado con Parkinson y aumenta el temblor cuentamonedas. Se llama temblor cuentamonedas porque parece que estuvieran contando billetes o monedas. Y este es el movimiento. Flexión de los dedos con oposición del pulgar. Y no es solamente el temblor que conocemos de movimientos rápidos y alternantes. Entonces la velocidad va a ser un factor determinante. Fasciculaciones, como yo creo que todos hemos tenido, no fasciculaciones sino mioclonías.
que son esas contracciones bruscas rápidas que vamos a ver, que vemos en los músculos, el famoso tics, o bueno, los tics también los hemos tenido. Bueno, el párpado, estamos estresados, cansados, y un párpado empieza a saltarnos. ¿No? ¿Le ha pasado alguna vez? Entonces, esa velocidad nos va a definir también cómo se van dando, además de la distribución corporal. Algunos, por ejemplo, una de las características o de las patologías más comunes que nos muestran fasciculaciones es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Dónde aparecen esas fasciculaciones? Sobre todo en musculatura de la lengua y musculatura distal de extremidades. Entonces uno ve a la persona acostada y parece que el músculo estuviera saltando. Una vez me hicieron una descripción que me pareció un poco grotesca, pero creo que a todos se les quedó y lo voy a utilizar en ese momento. Me dice, profe, eso se ve como si tuviera un diario. ¿Han visto cómo se ve la piel en el músculo fibrinoso? Que se ve la fibra muscular y parece que se estuvieran saltando las fibras musculares. Eso es una fasciculación. Cuando ustedes vean eso con réplicas a nivel de musculatura lingual y a musculatura distal, seguramente esa persona tiene un diagnóstico de ELA. O si tiene un paciente con ELA, no se asusten que hace parte del proceso de generación de las astas anteriores. Entonces la distribución corporal va a ser importante y otros factores, ya se los decía, como el sueño. Algunas personas disminuyen la cantidad de episodios de trastorno del movimiento durante el descanso o se exacerban durante el movimiento, dependiendo de la acción. Entrando en contexto, chicos, ¿alguien que me ayude con esta definición? ¿Cómo se definen los trastornos de movimiento? Esta es la más reciente que salió, En inglés. publicada en la revista Movement Disorder, publicada en el 2019. Si quieren les comparto el artículo para que lo revisen. ¿Qué dice? Una useful definition of monomuscular de movimiento descoordinado es que síndrome neurológico. No sé qué es una definición de movimiento descoordinado son neurosíndromes con which de quién ¿Qué es? Usualmente se define un desorden del movimiento como un síndrome neurológico, en cual que puede causar con dos causas. ¿Cuáles son? Exceso de movimiento o pausa de entonces miren que aquí ya nos empiezan a decir cómo se clasifica: con exceso de movimiento, hipercinesias o pausa del movimiento ¿qué? Voluntario. Y esto también es automático, porque la espasticidad está de forma constante. Los trastornos del movimiento ocurren generalmente en el movimiento voluntario y en los movimientos automáticos. ¿Cuál es un movimiento automático? O la marcha es un movimiento automático, ¿cierto? Un movimiento que está automatizado. Yo puedo caminar y ir hablando con alguien. O sea que es un movimiento que se encuentra automatizado. ¿Y no está relacionado con qué? ¿Qué es un index? No, ni idea. Debilidad o espasticidad. O sea que aquí, al decir que como no se relaciona con debilidad o espasticidad, la espasticidad me está sacando toda la vía córtico-espinal. ¿Sí lo vamos viendo? Y la otra es que no se relaciona con debilidad. ¿Por qué eso es importante? Ustedes me dirían, profe, es que algunos de ustedes han entrenado durísimo y se va a parar y siente que mientras las piernas. O siente que después de haber hecho brazo al otro día usted va a coger algo y le corta todo, literalmente el tiempo. Eso es fatiga por debilidad. ¿Que sería un trastorno de movimiento? No, porque no está relacionado con el sistema nervioso, está asociado más bien con una conducta, con una respuesta a la fatiga y al ejercicio. Ahora, generalmente se refiere como hiperkinesias a los movimientos de qué tipo? Excesivos, diskinesias, movimientos poco naturales y movimientos involuntarios anormales. Esos términos generalmente se
intercambian o pueden ser modificados. Y aquí nos dice otra vez la clasificación. Los movimientos pausados o el grupo de movimientos pausados se refieren a hipokinesias. ¿Y estos qué es lo que hacen? ¿Disminuyen qué? Entonces miren que vienen con lo que estábamos hablando hace un momento con respecto a la forma en que se presentan. Pero las bradikinesias, ¿qué son? Entonces miren la diferencia. Hipokinesia disminuye la amplitud. Diferencia la bradikinesia, que tiene que ver con la velocidad del movimiento, haciéndolos Más lentos. Y finalmente tenemos akinesia. ¿Qué es la akinesia? Que es totalmente una pérdida de movimiento, que también se pueden intercambiar. Los síndromes parkinsonianos son la causa más común de este enlentecimiento, de este movimiento pausado. ¿Por qué los síndromes parkinsonianos, chicos? ¿Cuáles son las características de un paciente con enfermedad de Parkinson? ¿Cómo es la marcha de ellos? Es ¿Más? curvados, Más lenta. ¿Cómo se llama esa marcha? Parkinson. ¿Marcha parkinsoniana o marcha magnética? ¿Se acuerdan? ¿No han escuchado ese concepto de marcha magnética? ¿Nunca lo han escuchado? No. ¿Qué hace el paciente con Parkinson? Se dobla así un poquito. ¿Para qué se Pues, flexiona? Para Como como estabilidad. No. para evitar la marcha bipodal, ¿es que es? No. ¿Para qué un paciente con Parkinson se flexiona? Para compensar. Disculpa, ¿para qué? No. ¿Cómo? No. Por el contrario, pierde la estabilidad. El paciente con Parkinson es el que más riesgo de caída tiene. ¿Cómo? Para tener el centro de gravedad bajo. Para tener el centro de gravedad bajo. ¿Para qué quiere el centro de gravedad bajo? Para poder tener una mayor estabilidad. No. Pero sí tiene que ver con el centro de gravedad. Sí tiene ¿Qué que tiene que ver ver con con el eso. centro de gravedad? Chicos, analicen el de biomecánica. ¿Qué pasa cuando yo flexiono el tronco? El centro de gravedad hacia dónde se desplaza. Para hacia adelante. No solo hacia abajo, sino también hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y qué pasa como respuesta en el mecanismo de control postural cuando yo adelanto mi centro de gravedad? ¿Cómo? Lo vimos en algún momento. ¿Respuesta de qué? ¿Sí o qué es decir? No es más rápido, sino que tiene que ver con la marcha. ¿Qué pasa cuando yo adelanto el centro de gravedad? Una respuesta de tobillo, ni quiero una respuesta de tobillo, una Eso es respuesta de marcha paso. Ajá. ¿Cierto? Porque siento que perdí la estabilidad y lo que me queda es Hacer un paso. adelantar el paso. Y cuando adelanto el paso, recuerden que esto tiene que ver con el inicio selectivo de los movimientos. ¿Qué hace el paciente? Pues ya despegó la marcha, deja de ser magnética y empieza a caminar. Pero como una bradikinesia, ¿qué hace? Movimientos más cortos y más lentos, entonces empieza a caminar con pasos muy cortos y cuando se detiene, o cuando se cae, o cuando algo lo frena. Los abuelitos con Parkinson no los detienen nada en la marcha. Ellos inician y no son capaces ni de iniciar ni de detener el movimiento. Con pasos cortos, movimientos lentos. Ahora, yo hace un tiempo les decía la diferencia entre rigidez y espasticidad. ¿Cuál era esa diferencia? La espasticidad quién afectaba. Y lo veíamos hoy en el examen. Lo veíamos con trauma craneoencefálico. ¿Qué posición tenía el paciente que les tocó a ustedes con trauma craneoencefálico? El miembro superior. Estaba en flexión. Era no estoy seguro si estaba en flexión. Flexión y supinación. ¿A quién afectaba entonces? ¿A cuántos grupos musculares? A los flexores y a los supinadores. Un grupo muscular. ¿Qué hace la rigidez? La rigidez afecta tanto a agonistas como antagonistas. Entonces, y a la flexión y a la extensión. Ellos por eso tienen algo que se llama rigidez en tubo de plomo, que es la característica típica del paciente con alteraciones en los bloques de la base. Generalmente, en el globo pálido, perdón, la sustancia negra en la pars compacta. ¿Cómo podríamos entonces definir esta hipoquinesia dentro de los síndromes, no, dentro de los trastornos del movimiento, perdón?
como hipoquinesia por disminución de la amplitud del movimiento, pero también como bradicinesia por la lentificación del movimiento. Si ven cómo empiezan a tener varias características, y por eso es que ellos dicen que algunos pueden ser intercambiables o se pueden solapar entre sí. O sea, una persona con trastorno del movimiento puede tener varias características. ¿Sí lo van entendiendo? Ahora, chicos, miren lo que sucede acá con estos trastornos del movimiento. Aquí a quién tenemos corteza, células gigantes de Bell a nivel de las pirámides, de Cusa, y tenemos una vía, la corticoespinal anterior, la corticoespinal lateral, 10% de las fibras pasan de forma directa, 10 al 20%, 80% de Cusa, y por eso yo se les explicaba en ACV que un paciente no era que tuviera un hemicuerpo sano, sino tenía un hemicuerpo más afectado que otro, a pesar de que las características no fueran simétricas. Ahora, aquí estamos hablando de trastorno del movimiento en la vía corticoespinal. Con todo el carrerazo que les he echado ahorita, estamos hablando de trastornos del movimiento en la corticoespinal. Claro, ¿Qué hay porque cuando se envía. daña la corticoespinal? Llegan las diferencias. Características motoras: espasticidad, hiperreflexia, hipertonía, hipoestesia. Y estas son características de la corticoespinal. Se define dentro de los trastornos del movimiento según la definición que les mostré hace un momento. No. ¿Qué nos queda entonces? ¿Quiénes más regulan el movimiento? Cerebelitos de la base. ¿Quiénes van a ser los que nos generen trastornos del movimiento dando respuesta a las hipersilencias? Generalmente, cuerpo estriado, mioestriado, caudado y putámero. Estos dos finalmente se unen y trabajan en conjunto, y ustedes lo conocen en la literatura como el cuerpo estriado. Ahora, aparecen otros que generan bradicinesias o hipocinesias. ¿Quiénes generalmente son? Lobo pálido y sustancia negra. Y hay unos que generan unas alteraciones. Bueno, aquí aparecen dentro de las hipocinesias. ¿A quién encontramos? ¿A quién les mencioné hace un momento? Dentro de las hipocinesias, enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Y tenemos el núcleo subtalámico, que tiene unos trastornos del movimiento muy particulares que los vamos a conocer como valismos o hemivalismos. ¿Qué hacen los valismos y los hemivalismos? La persona está por ahí quieta, tranquila, y de un momento a otro saca la mano y la sacude y no lo puede controlar, o saca el pie y lanza una patada. Entonces aparecen movimientos parásitos que no están regulados o que no están influenciados bajo el control cortical, porque esto de que nos da cuenta de la vía corticoespinal: movimiento voluntario y ágil. ¿Qué nos hacen los núcleos de la base? Inicio selectivo del movimiento, movimientos involuntarios, y ya esto lo veíamos anteriormente, tono muscular. ¿Se acuerdan del núcleo rojo y los núcleos vestibulares? ¿Qué hacían? Controlaban flexores y extensores, y cuando actuaban de forma conjunta nos permitían mantenernos en bipedestación. ¿Con quién actuaban en conjunto? Lo vimos en el examen, con cerebelo. Por eso teníamos la conexión del cerebelo con la vía rubroespinal. Y desde ahí podíamos entender entonces las alteraciones del movimiento, ya sea para hipercinesias o para hipocinesias. En términos generales, chicos, y con los que ustedes van a trabajar hoy, y con esto cerramos el encuentro de hoy, porque ya la próxima semana vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, vamos a tener dentro de los trastornos del movimiento principalmente asociados a los núcleos de la base, alteraciones asociadas a los desórdenes cerebelosos y los síndromes piramidales que aparecen con espasticidad, pero esto dentro de los desórdenes del movimiento, no dentro de los trastornos del movimiento. En general, todo esto nos va a alterar el movimiento, pero como trastorno del movimiento vamos a encontrar las hipoquinesias, las hiperquinesias y los factores misceláneos. ¿A quién tenemos dentro de las hipoquinesias? La quinesia y la rigidez, ya lo veíamos ahorita por definición. Dentro de las hiperquinesias, temblor, distonía, mioclonía, coreoatretosis, los tics o las estereotipias. Y dentro de las misceláneas, las convulsiones, los magnetismos
y la acaticia o la síndrome de piernas inquietas. Que eso es muy común. Por lo menos a mí cuando me entra la ansiedad por algo, empiezo con eso. Ahora, eso se vuelve patológico cuando empieza a interferir con la actividad de la vida. Es normal que por ansiedad empecemos a hacer movimientos de las piernas de forma involuntaria. ¿Cuál es la dificultad? Cuando empieza a interferir con la actividad de la vida diaria. Cuando interfiere con la actividad de la vida diaria, empieza a ser un trastorno de movimiento. Yo estoy por ahí y un momento otro me quedo quieto y empieza a mover. Y empieza a aparecer de forma constante y casi que se vuelve incontrolable. Eso es una noticia con síndrome de piernas inquietas. Convulsiones, las personas que están por ahí quietas y un momento otro mandan el mortizo. Y es real, eso hace parte de las convulsiones. Y usted dice, uy, qué pena, pero es que no lo quería hacer. Eso y sucede, chicos, eso son convulsiones. Y los manerismos, que son trastornos o formas de ejecutar el movimiento. Chicos, con este esbozo gigante que les digo el trastorno de movimiento, como ya saben qué es, ahorita ustedes tienen como tarea, y la próxima semana vamos a hacer una especie de movimiento para trabajar con eso, me van a definir los trastornos de movimiento que están en el cuadro que les mostré el día de hoy. ¿Listo? Lo traen, lo trabajamos por grupo, lo traen y iniciar la próxima semana. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Cómo? Grupos. Todos diligencian todo el cuadro. No, lo traen ellos. Eh, Sí.